Roberto Lavagna. Muy buenos días. Aquí Daniel y Mercedes los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, Lavagna. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un gusto Muy bien. escucharlos. Bien. ¿Cómo amaneció hoy después de la jornada tan importante de ayer? ¿Pudo dormir? Sí, hoy seguramente mejor que la noche anterior, que siempre genera alguna tensión. A ver, ¿qué análisis hace Lavagna de este primer debate? ¿Se fue conforme? ¿Se fue con algunas dudas? ¿Se fue con algunas preguntas algunos pensamientos sin poder dar a conocer? ¿Cómo lo sintió usted personalmente? No, en lo personal le diría que no me sentí de todo cómodo porque tuve la impresión de que en algún momento estaba en un juego que no es el mío, porque vi que la grieta está muy presente y que todo el debate tuvo que ver con posiciones muy consolidadas de un lado y del otro, consolidadas en el mal sentido. Sí. No vi que nadie asumiera ni de un lado ni del otro los 8 años de estancamiento económico, los 2 años de caída, los 2 últimos ya no son de estancamiento sino de caída, de pérdida de empleo, de aumento de la pobreza. Me pareció que ninguno estaba dispuesto a conceder en términos de que, bueno, que las cosas tanto en el gobierno anterior como en el gobierno actual habían fracasado y que había que buscar de alguna manera un nuevo rumbo. Y sentí que la grieta estaba presente. Yo le digo lo que observé a la distancia, ¿no? Una cosa es estar allí presente en el debate, que para mí no termina siendo debate, porque no hay un debate, sinceramente. En algún momento se perdió la línea de algunos candidatos y había más unas chicanas de uno hacia el otro, a ver quién era más importante en esto de las chicanas, quién era más inteligente. Y se olvidó el tema de exponer ideas para todos nosotros, para los argentinos. Uno de los temas que a mí, o yo esperaba que se amplíe o se trate con mayor madurez, era el tema hambre. Usted en algún momento llegó a mencionar la palabra, ¿no? Porque los argentinos hay muchos que se están muriendo de hambre. Y me parece que fue un tema que no se tocó abiertamente. No sé si concuerda con esto, Lavagna. Sí, concuerdo. Fíjese que hubo una apreciación mía justamente en el sentido de señalar la sorpresa que me producía que ninguno de los otros 5 candidatos hubiera recogido el argumento inicial que di yo, en el sentido de que cuando se habló de derechos humanos, que el derecho humano actual que está siendo violado es precisamente el que tiene que ver sobre todo con los jóvenes y los niños y el problema del hambre que ha reaparecido en Argentina. Algunos cuando se llegó a ese capítulo de derechos humanos hablaron de los juicios a los militares, hablaron del aborto, hablaron de diversos temas que pueden ser importantes, pero que algunos de ellos tienen 30, 40 años de antigüedad, otros deben ser planteados en un plano distinto, y el tema del hambre, que es absolutamente central, actual, que hace 2 semanas el Congreso de la Nación, por iniciativa nuestra, de consenso federal, votó una ley de emergencia alimentaria, no fue tocada por ninguno de los otros 5 candidatos. Es cierto. Hubo después el candidato de todos, después de mi comentario de que me asombraba que no lo hubieran tocado, que también tocó el tema. Pero si no aparecía en el capítulo de derechos humanos, el tema ni siquiera aparecía. Sí, es cierto. Buen día, Roberto Lavagna. Esta semana se va a realizar, sobre el fin de esta semana, las asambleas anuales, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Va a ir el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y también el presidente del Banco Central, Guido Sandeleri. Se van a reunir con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. ¿Usted cree que hay alguna esperanza de que el desembolso de 5.400 millones llegue antes de las elecciones? ¿O que llegue?
No, antes de las elecciones me parece difícil. Después de las elecciones creo que sí es posible y va a ayudar a descomprimir un poco los problemas de caja. En todo caso, les puedo decir que yo he hablado con representantes de 2 de los países centrales del fondo, los que hacen mayoría cuando se vota, en favor precisamente de que ese desembolso se produzca, con una única condición, evitar que lo que entre por una ventanilla salga por la otra, en el sentido de que termine ayudando a la salida de capitales especulativos. Hay formas de evitar esto, pero creo que el desembolso puede ayudar a que el gobierno termine normalmente y que el próximo gobierno asuma con un poco más de margen de maniobra. Labaña, expectativas para las próximas elecciones. ¿Usted cree que puede cambiar algo el debate? No creo que demasiado, porque una vez más le hago el comentario, si la grieta estaba ahí, va a seguir, me parece, presente hasta el final, pero de todas maneras uno tiene que hacer todo el esfuerzo posible de ofrecerle a la población argentina, a los ciudadanos argentinos, una alternativa distinta a estos 2 polos de la grieta, ¿no? En más de un pasaje del debate, doctor Labaña, me pareció a mí en lo personal que Alberto Fernández coincidió con su pensamiento, con algunas ideas, con algunos comentarios en diferentes temas, ¿no?, que se analizaron o se debatieron ayer. ¿Siente usted que trata de seducirlo de alguna manera, Labaña, a usted como político pensando a futuro en un gabinete, o trata de seducir al electorado de Roberto Labaña? No lo sé. En todo caso, para que quede claro, mi posición es muy terminante. Yo soy solo candidato a presidente de la Nación. No voy a asumir puestos ejecutivos en un próximo gobierno, lo cual no significa que como espacio político no estemos abiertos a lo que hemos venido defendiendo desde el principio. La necesidad de diálogo, la necesidad de acercarse a un gobierno de unión nacional, y para eso hay que estar dispuestos justamente a sentarse en una mesa y dialogar francamente, pero sin confundir lo que a cada uno le corresponde. Quien sea electo es quien debe gobernar. Labaña, hoy se conocieron los ganadores del premio Nobel de Economía, ¿no? Y son personas que están dedicadas justamente a la problemática de la pobreza. ¿Cómo se soluciona la pobreza en la Argentina? Mire, hay una condición que es absolutamente necesaria y es el crecimiento de la economía y la creación de trabajo. Esto es absolutamente imprescindible. ¿Alcanza esto solo? No, hay una combinación con otras políticas, por eso yo anoche dije que hay una triada que es la educación, la salud y el trabajo, que son fundamentales para llegar más a fondo en resolver el tema de la pobreza. Pero la primera movida, la cuestión de emergencia, diría yo, es volver a poner la economía en marcha y crear empleo. Y la pregunta es cómo, ¿no, Labaña? Claro. Porque es fundamental lo que usted dice, y creo que todos los argentinos pensamos lo mismo. Necesitamos que la economía resurja, se ponga en movimiento, en marcha, activarla. Usted habla de 8 años de estancamiento político. El tema es cómo lo hacemos, o cómo lo haría usted. A eso me refiero. Bueno, a ver. No es sencillo, tiene una parada realmente muy brava. A mí me gusta... no me gusta hablar mucho del pasado, pero hay muchas similitudes en estas crisis, y hay similitudes también en las políticas que hay que seguir. Hay que recomponer el ingreso de los argentinos, hay que mejorarle el bolsillo a los argentinos para que puedan consumir. Al mismo tiempo hay que bajar los impuestos a las empresas pymes, hay que ayudarlos a reconstituir el capital de trabajo que han perdido en los últimos 2 años. Miren, uno ve cuando uno visita fábricas y demás,
además la mitad del equipamiento está ahí, engrasado, preparado, listo, pero tapado con lonas. Bueno, hay que poner a trabajar eso, y eso va a trabajar en tanto tenga demanda. Si no tiene demanda, no va a trabajar. Le hago la última, cortita. ¿Usted piensa que el presidente Macri todos los días se despierta con el diario de Irigoyen? Digo, por los números que entregaba ayer el presidente de la Nación. Sí, la verdad que había algunos números que no se correspondían para nada con los propios números que el Instituto de Estadística y Censos publica, ¿no? Es decir, evidentemente, probablemente en el proceso de coacheo le dan números que tienen muy poco que ver con la realidad argentina, ¿no? La realidad argentina es la de una economía parada, la de una sociedad que pierde empleo, que tiene una alta inflación y que se encuentra ahora con una fenomenal deuda que va a tener que hacer frente en los próximos 2 años. Bueno, bien. Roberto Lavagna, le agradecemos muchísimo por este contacto. Siempre es un placer escucharlo. Que tenga una buena jornada. No, gracias a ustedes, un gusto. Adiós.